Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tenemos el honor de poder escuchar a Joan Gallardo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Martín, hermano? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. La verdad que es increíble. Autor de Nunca renuncies a ser feliz, de las 48 reglas de las disciplinas también. Para quienes no te conocen, contanos un poco a qué te dedicas. Bueno, yo realmente mi principal actividad profesional son las sesiones uno a uno con clientes. O sea, podríamos decirle mentor, consejero, consultor, como le quieras llamar, pero sobre todo me dedico a eso. Y luego, por otro lado, dedico una parte importante a la divulgación y también a la escritura. Ya tengo 2 libros publicados y está en camino el tercero, así que esas serían mis principales ocupaciones, entre otras. Qué locura. Veo que te sigue Basman Sayen, ¿tenés contacto con él? Para mí es un gran referente del entrenamiento. Mi canal está enfocado a lo que es el entrenamiento, la nutrición, pero bueno, yo creo que deberíamos escuchar a Joan por lo menos alguna vez en la vida porque es increíble todo lo que haces. Sí, conozco a Batman, a Neko, hemos hablado alguna que otra vez y también tengo relación con David Marchante, con Qué Beto locura. Wizard. Claro, yo tuve un centro de entrenamiento muchos años también y me empecé a dedicar al entrenamiento personal en el 2008. Después ya Mira, fui cambiando a lo que me dedico ahora mismo, pero sí tengo mucha relación con personas del sector. Sí. tremendo, tremendo. ¿Y cómo nace tu interés por ayudar a las personas? Yo compartí muchas frases tuyas por Instagram, compartí también frases del libro que son una locura, muchas aparecían en el momento justo. ¿Cómo nace este interés por ayudar a las personas? Nació Martín de una forma 100% altruista. O sea, yo hubo un momento en mi vida en el que las cosas me iban tan bien, me empezaron a ir tan bien y lo ponía en una comparativa con cómo me había ido la vida hasta entonces y me asombraba, ¿no? Y decía, joder, qué bien me va todo. Quiero devolver un poquito de esto a la gente, ¿no? Mm, Y fue entonces cuando empecé a publicar en blogs, primero mm, en el antiguo Blogspot, y luego ya empecé a publicar en foros, pero después ya sí bastante en serio en redes sociales. Y fue ahí cuando empecé a devolver un poquito de todo lo que yo había recibido, a intentar ayudar a la gente de esa manera. Después ya sí empecé un canal de YouTube, luego mm. me metí en el mundo del podcast y sí que me he mantenido muy regular en Instagram y también en mi blog. Y sí, finalmente hace unos cuantos años sí que empecé mi newsletter, que también le tengo muchísimo cariño. Pero era como esas ganas de devolver un poquito de todo lo que yo había tenido. Y más viendo que a la gente le hacía bien. Y la gente me pedía más y más. Hasta que un día, Martín, pues una persona, hace ya 12 años o así, Mm. me pidió una hora de mi tiempo. Y yo le dije de qué se trataba, él me explicó el asunto, yo Claro, creía que podía ayudarme. Y hicimos esa hora, que fue la primera de muchas, solucionamos el problema que tenía y después hubo un segundo, un tercero y hasta aquí. De una tremendo. forma muy natural, pero no fue buscado en absoluto. Se te da muy bien, se te da muy bien. Contanos, ¿qué te impulsó a escribir tu primer libro, que fue una locura? Bueno, como ves, para mí la lectura es una parte Tremendo. importantísima de mi vida. Y a mí, yo soy de esos que aparte de leer, me gusta escribir. Mm, Y pero a la vista está, ¿no? De tanta divulgación escrita que he hecho en redes sociales y en Internet desde entonces. Y yo tenía claro que escribir un libro iba a ser una consecuencia natural o un paso lógico y natural de mi carrera, como así fue. Un día vino una editorial bastante grande, me pidió que escribiese un libro para ellos, me pareció buena idea, pero justo en ese proceso apareció otra aún más grande, que es Penguin, que es con la que yo trabajo, y realmente noté que apostaban fuerte por mí y dije, bueno, como esto también se trata de tener una carrera como escritor a largo plazo, porque es diferente escribir un libro que ser escritor, creo yo. Y yo lo que quería era ser escritor, no publicar un libro. Entonces decidí apostar por ellos y aquí estamos. O sea, realmente también fue una cosa muy, muy orgánica. No es que Martín yo escribiese un manuscrito y le enseñase a las editoriales. mm. Realmente vinieron ellas, me pidieron un libro y dije, fantástico. Y ahí vamos. Tremendo, tremendo. En el libro Nunca renuncies a ser feliz hay varias claves para buscar la felicidad. Contanos qué es la felicidad para vos hoy en día. La felicidad, yo en el primer libro, en Nunca renunciar a ser feliz, lo tenía como una especie, no completamente, pero sí una especie de sinónimo de la paz interior, aunque se podía desarrollar más. Realmente la felicidad es ese estado que es preferible a cualquier otro en la vida. ¿Sí? Es ese fin.
del cual buscan todos los otros medios. Uno, por ejemplo, Martín puede querer ser famoso, pero no quiere ser famoso por ser famoso, sino que quiere ser famoso porque cree que va a ser más feliz así. Mm, Uno quiere dinero no por el dinero en sí, sino porque cree que va a ser más feliz con dinero que sin él. Uno quiere pareja por el total, mismo motivo, ¿no? Entonces, esto ya lo descubrió Aristóteles en su maravillosa obra Ética a Nicómaco, que dijo, vale, yo observo que la gente quiere unos bienes, pero no por el bien en sí, sino como si fuese un medio para un fin superior, que es la felicidad. Y sin embargo, nadie lo hace al revés. Yo nunca he escuchado a nadie, y tú tampoco, decir aquello de, no, yo quiero ser más feliz para poder ganar más dinero. Eso realmente no, total, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces sería ese estado mejor que cualquier otro y ese estado al que apuntan todas las otras cosas que nos es apetecible conseguir. Otra cosa es que nos equivoquemos con los medios, ¿no? Y realmente pensemos que el dinero o la fama pueden darte toda la felicidad que necesitas, que ese es uno de los errores principales. total, total. Y por otro lado, en el segundo libro, donde hablas de la disciplina, ¿qué sería la disciplina para vos hoy en día? La disciplina es la capacidad de hacer lo que es debido en el momento debido y en la forma de vida, te guste o no, te cueste o no, te apetezca o no. Es hacer lo que debes, básicamente. Eso es lo que es, totalmente, totalmente. Y supongamos que tenemos mucha disciplina y fallamos en algo que lo anhelamos muchísimo. ¿Cómo podemos vivir después con eso que fallamos, habiendo intentado todo para poder lograrlo? Pero una vez te rindes con eso, ¿te refieres? Sí, Bueno, primero habría que averiguar si no hay realmente una mejor forma de conseguirlo, porque hay cosas con las que la gente se rinde que realmente creo que no tienen motivos suficientes para rendirse con ello. Por ejemplo, en el sector al que tú te dedicas, si hablamos de ponernos en forma, yo no contemplo, hombre, no sé, salvo que tengas un accidente y pierdas las dos piernas y los dos brazos, Martín, ¿no? O sea, pero no contemplo escenarios donde uno llega a un mal punto de decir, bueno, me rindo con eso de ponerme en forma. O sea, lo he intentado de todas las maneras y no he podido. No creo que exista eso. Lo que habría que averiguar es de qué forma esa persona ha intentado conseguir ese objetivo y optimizarlo de alguna manera. A lo mejor es que yo siempre digo lo mismo, Martín, o sea, no todo el mundo tiene por qué ponerse en forma a través de las pesas o a través del gimnasio. total, Hay muchos deportes que te permiten ponerte en forma y alguno habrá que te guste, alguno habrá que te divierta, ¿no? Alguno habrá que te disguste menos que los demás. Yo intentaría primero ver si no hay una forma para conseguirlo, que normalmente la hay. Ahora, si en otro tipo de objetivos, no sé, alguien que quiere hacerse millonario o alguien que quiere hacerse súper famoso, tener 100 millones de seguidores en Instagram y ya ve que no puede y llega un momento en el que dice, bueno, me rindo. Pues mm, realmente, si uno lo ha intentado todo, realmente tiene lo suficiente como para quedarse en paz con eso, total, ¿sí? Entonces uno tiene que llegar al punto de decir, pues mira, pues por desgracia no he dado para más, mi potencial llega hasta aquí y ya está. Pero yo lo que he observado, Martín, es que todo aquello que realmente está fuera de nuestro alcance conseguir, el no conseguirlo no duele. O sea, hay un momento en el que la resignación es dulce, ¿no? Que dices, bueno, no estaba hecho para mí. Yo tengo muchos clientes, Martín, que son deportistas del más alto nivel. Por ejemplo, tengo varios jugadores de primera división española. mm, Y claro, ellos me cuentan sus historias de cuando empezaban, ¿no? Y yo les hago a todos la misma pregunta de siempre. Tú ya eras una estrella de chaval, o sea, ya lo sabían. Y todos me dicen lo mismo, dice que va. Había chavales que eran mucho mejores que yo, incluso en el patio del colegio. Ya imagínate, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con estos chicos? Pasó que el profesionalismo depende de muchos factores, no solo es el talento, también es el trabajo, también son claro, las posibilidades de la familia para llegar a un punto u otro. Entonces, todos suelen conocer a gente que empezó con ellos pero que no ha llegado. Y yo les pregunto, ¿y cómo está esa gente que lo tuvo quizá tan cerca? Gente que llega a la segunda división, no sé cómo se llama, como lo tenéis ahí en tu país, ¿no? Una categoría previa al más alto nivel, ¿no? primera división Cómo eso. llevar eso, sí, cómo llevaron eso de estar a punto y no conseguirlo. Hombre, siempre hay casos, siempre hay excepciones, pero normalmente lo llevan bien, porque dicen, bueno, si es que a mí qué más se me puede pedir? Yo lo intenté absolutamente todo y no llegué, y oye, una pena, pero no pasa nada, la vida sigue, ¿no? Hay muchos que se Total. quedan mucho más lejos. Yo no creo eso de que dicen que el segundo clasificado no gana la plata, sino que pierde el oro. Eso me parece que es una mezquindad Sí, brutal, total, ¿no? O sea, qué le vas a decir a que ha quedado bronce? A total. ver si va a ser mejor el bronce que la plata. Me parece que no tiene sentido. Pero me parece que en esos
casos también es importante, por eso yo lo decía en mi libro, esfuérzate todo lo que puedas porque Ujú. será la única forma de soportar un fracaso realmente. Que dolerá, porque tiene que doler un fracaso. Sería muy preocupante que no nos doliese perder o que no nos doliese no conseguir aquello que nos proponemos, pero sí será fácilmente superable. Brutal, brutal, qué placer escucharte. Siempre Gracias. compartís frases de actuar con valentía, de ser fuertes, de ser Mm. valientes, de no tener vergüenza. ¿Cómo podemos actuar de la manera más valiente posible? Yo creo que tenemos muchas oportunidades a lo largo de un día, ¿eh? Ya no te digo de una vida, sino de un día para actuar con valentía o con cobardía. O sea, cuando te enfrentas a una situación donde sientes cierto miedo, ¿sí? Tú ahora, por ejemplo, en esta entrevista, Martín, podrías decir, no voy a preguntarle según qué a Joan por si se enfada, no sé, y ahí se te abren dos caminos. El camino de la cobardía, que es por el cual tú te escondes Claro, y adquieres un tono gris o un tono mediocre, o el camino de la valentía en el que tú dices, "Hostia, lo voy a intentar, realmente, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que yo me sí, diga, mira, esta pregunta no la quiero responder. Tienes esa opción. Si coges la de la cobardía, te harás un poco más cobarde. Si adquieres la de la valentía, si tomas ese camino, te harás un poco más. Y esto hay que hacerlo constantemente. Lo mismo con la fortaleza y lo mismo, por ejemplo, trayendo el tema por la disciplina. Si cada total, vez que surge una oportunidad donde tú podrías elegir la disciplina, eliges la indisciplina, serás más indisciplinado. Si cada vez que sale una oportunidad para ser más fuerte, en lugar de más débil, eliges la debilidad, te harás más débil. Y lo mismo con la valentía. O sea, cada oportunidad que se presta en la vida donde podemos elegir el camino de la valentía y no lo hacemos es una oportunidad perdida. Y yo te prometo, Martín, que creo que la valentía, tanto la valentía como la fortaleza, es una de esas meta habilidades, ¿sabes? Uno de sí, esos metavalores, que muchos valores dependen de ellos. Y yo creo que no es negociable. Una persona, pienso que no puede llegar a tener la sensación de estar viviendo todo lo bien que podría vivir mientras sea una persona más cobarde que valiente. Así que hay que pasar por ese tubo, sí o sí. Pues la cosa es total. que es súper gratificante, es una de las mejores cosas de la vida, ¿no? O sea, notar que aunque tú sientas miedo, que al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, mucha gente se frustra, Martín, porque dice, ah, pero a mí me sigue dando miedo. Es que la valentía no es la ausencia del miedo, es la superación del miedo. ¿Sí? Si no existiese el miedo, no lo llamaríamos valentía o lo llamaríamos otra cosa. Es como estos expertos que se meten arañas en las bocas, ¿no? O sea, esa persona no está siendo valiente en ese momento porque no le dan miedo las arañas. ¿Sí? Valiente sería a un chavalín que le da miedo las arañas que consintiese ponerse una minúscula aquí encima del Sí, brazo. Ahí está siendo valiente esa persona. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo te enfrentas a la vida, siendo la vida maravillosa, pero también dura y sufrida, sin las herramientas de la disciplina, la fortaleza y la valentía? Lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar muy mal. Mucho peor de lo que sería necesario pasar. total, total. ¿Qué papel cumple el miedo en nuestra vida? ¿Cómo podemos abrazar ese miedo y convivir con ese miedo? Mm. Hombre, el miedo tiene una función antropológica evidente, ¿no? De protección. Mm, Si tú cuando vas a la montaña y de repente ves ahí un barranco, no sintieses ningún tipo de miedo, igual te acercarías demasiado, caerías y morirías. O sea, tiene una función. Igual que pues, hay ciertos insectos o ciertos animales que los ves y te dan miedo, pero te dan miedo porque realmente tu vida está en juego. Es una señal de no te acerques demasiado. No sé, seguramente moriríamos muchísimo más jóvenes si no tuviésemos activada esa función del miedo. Lo que pasa es que hemos abierto demasiado la barrera y hemos dejado que ese miedo antropológico se convierta en un miedo total, ¿no? Donde todo nos da miedo y donde tenemos que escondernos constantemente, pero hasta el punto, Martín, que hemos llegado a tener miedo de hablar de ciertas cosas con nuestra pareja o de tratar ciertos temas con nuestros padres, ¿no? O de defendernos cuando un colega, un compañero de trabajo nos habla un poco más grueso de lo que debería. O cuando nuestro jefe nos habla mal y, no, y nos da miedo y decirle, preferiría que no me hablases así. O sea, yo creo que eso ha llegado ya a un punto en el que se nos está yendo mucho, mucho de las manos. En todo caso, podemos invertir de alguna forma la manera en la que vemos ese miedo. Como te he dicho antes, podemos tomarnos cada sensación de miedo como una oportunidad para ser más valientes. ¿Sí? Así que el miedo también supone una señal, ¿no? El miedo nos está diciendo, mira, por aquí hay un tesoro bueno. ¿Sí? Si consigues pasar por aquí, cuando salgas, que saldrás, ningún miedo podrá contigo a ese
a ese nivel, pues te llevarás una dosis muy potente de valentía. Yo llego a un punto, Martín, en el que llegué a sentir como una repulsa, un rechazo dentro de mí cada vez que algo me producía cierto temor, ¿no? O sea, era como si no lo tolerase en mi cuerpo. Y si veía que algo me daba miedo, decía, pues voy a por él. O sea, uy, que lo parto por la mitad, ¿no? Cuando a lo mejor yo no me había parado nunca a pensar que me podría dar miedo hablar delante de mucha gente, ¿no? Y al pensar en ello, a lo mejor sentía una pequeña picazón aquí y lo que hacía era montar una conferencia. Digo, vamos a quitarnos esto de encima cuanto antes. No consiento, me da mucha rabia eso de sentir algún tipo de temor. Cuando era niño ya era así. O sea, yo recuerdo, yo me crié en un barrio bastante, bastante chungo, bastante peligroso y las peleas eran una cosa del día a día. Y yo vi muchas peleas antes de tener yo mi primera pelea, ¿vale? Y yo lo veía y me parecía algo súper espantoso. Decía, madre mía, tío, es que hay sangre, hay golpes, acabas en el suelo, ¿no? Hay gritos, hay un estrés. Se me aceleraba el corazón a mí sin estar yo participando en la pelea y no podía dejar de pensar, el día que me toque a mí, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hice? Me apunté a boxeo. Brutal. Me apunté a boxeo para que me diesen ya ahí, para tener ya una especie de peleas controladas en boxeo, ¿no? Porque no lo consentía tener ese miedo. Después, claro, no es lo mismo una pelea en un club de boxeo que una pelea en la calle, ¿sí? Claro. Donde además, pues más barrio bajera incluso, si cabe. Entonces, no es que fuese a buscar pelea, pero sí que dije, si algún día surge, no voy a huir. Si algún día alguien me quiere agredir, yo me voy a defender. No haré más daño del necesario, pero yo me defenderé. Intentaré que no llegue a suceder la pelea, pero no voy a salir. Y nada, al cabo de un par de días sucedió. ¿Sí? Sucedió y la vi y dije, wow, pues todo se reduce a esto. Ahora sí que puedo huir. Ahora aquí ya está la opción. Y te digo una cosa, Martín, tenía muchas ganas de huir. Tenía ganas de irme y Me ahorrarme imagino. todo ese trago. Pero también dije, ¿y cómo me sentiré después? Esta noche en la cama, mirando al techo en silencio, ¿qué pensaré de mí? Y decidí no huir. Es un poquito, ¿has visto la película Matrix? Sí, hace un par de ¿Sabes años. esa escena donde finalmente se encuentran con el agente Smith? Eso es. Y los amigos de Neo le tienen enseñado que cuando se encuentre con una gente que corran y no den vuelta atrás. Y hay un momento en el que Neo hace como que huir del metro, ¿no? Y ve las escaleras, pero a medio camino se detiene y se da la vuelta, como diciendo, pues esta vez no voy a huir, esta vez me voy a enfrentar. Es un clímax, es un momento muy importante, que yo creo que también es un momento muy importante en la vida de cualquier persona, ¿no? Ese momento en el que tú te revelas y dices, pues no, hasta aquí, se acabó. Tremendo, tremendo. ¿Qué podemos hacer con el miedo a decepcionar cuando sentimos esa sensación de que vamos a decepcionar a alguien o a nosotros mismos? Claro, primero es muy importante responder con sinceridad Mm, a la pregunta de ¿a quién temo decepcionar? O sea, ¿quién es esa persona a la que me da tanto miedo fallar? Y podemos descubrir cosas bastante desagradables, Martín, ¿sabes? O sea, que realmente no tengamos miedo de decepcionar a nuestros padres, sino de decepcionarnos a nosotros mismos, o que pensando que realmente nuestro principal miedo es de no decepcionarnos a nosotros mismos, descubrimos que realmente nos da miedo decepcionar al mundo, ¿no? O sea, que la gente, que la, que la farmacéutica, el panadero o el albañil de la esquina de alguna forma se enteren de que he fracasado y me miren mal, o sea, una especie de paranoia colectiva. La gente que nos quiere de verdad, que nos quiere incondicionalmente, jamás se va a sentir decepcionada de nosotros cuando hayamos intentado hacer algo que es bueno para nosotros. O sea, yo entiendo que si haces algo que va en tu contra y los demás se enteran, sobre todo la gente que te quiere, que es necesario que se decepcionen de ti y que te lo digan incluso. ¿Sí? O sea, no nos esperábamos esto de ti. ¿Qué pasa aquí? Vamos a poner arreglo de alguna forma. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, Martín, cuando, pues no sé si sabías que yo fui policía sí, local. O sí, sea, sí, sí. cuando yo me presenté, sufrí muchísimo porque yo tenía que trabajar, no podía dejar el trabajo porque tenía que pagar una hipoteca. Yo tenía que trabajar jornada completa, estudiar
y entrenar de lunes a domingo, porque si no, no llegaba. Superé las pruebas físicas, superé unas cuantas pruebas teóricas hasta que llegó el examen, el importante, ¿no? El teórico. Y la verdad es que fue súper difícil, fue muy difícil. Y era tipo test y yo te reconozco que el 30% de las respuestas hice, vamos, con la lotería, X, donde a mí me parecía. Y salí de ahí y llamé a mi pareja de entonces, ¿no? Y ella me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y yo le dije, creo que nos hemos quedado aquí. Creo que de aquí no pasa. Ella se puso a llorar y yo hasta entonces no me había puesto ni triste porque yo realmente, como he dicho antes, había hecho todo lo posible. Claro, Y ella después me dijo, joder, con lo que te has esforzado, pero bueno, tranquilo, estamos súper contentos de ti. Y yo, ya, o sea, no me había parado a pensar que os podría haber decepcionado no pasando el examen, porque yo era el principal interesado. O sea, os habría decepcionado si yo no hubiese dado el 100% de mí. Esa es otra cosa buenísima que tiene la disciplina, Martín. O sea, que evita, por lo menos y como mínimo, la autodecepción. total. Pero siempre hay que contar con que quizá a lo largo de toda una vida no vamos a recibir todo el apoyo que creemos que nos merecemos. ¿Sabes? Hay que intentar ser súper autónomo con las cosas que intentamos. Eso Si es. por el camino tenemos apoyo, muchísimo mejor, caray. Y lo vamos a tener. Vamos a tener mucho más apoyo que lo contrario, porque al fin y al cabo la gente que nos quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Pueden ofrecer resistencia cuando vienen procesos de cambio, porque el cambio siempre provoca una incertidumbre. O sea, realmente esta persona que hemos conocido siempre así, si ahora cambia, seguirá queriéndonos, seguiremos llevándonos bien con esta persona. Claro que puede provocar un resquemor, pero normalmente la gente que está a nuestro lado siempre nos va a apoyar. Mm, Y sería raro que se sintiesen decepcionados por nuestros fracasos, siempre total. que estén para algo positivo para nosotros, siempre que hagamos las cosas por un bien. Pero hay que contar con que el apoyo más importante que necesitamos en nuestra vida es el nuestro propio y el de Dios, si puede ser. Siempre, Sí, y siempre. todo lo demás, pues, maravilloso. Eso es, eso es. Hay una frase súper interesante que compartiste la otra vuelta en Instagram, que es arriesgate siempre, nunca te quedes con la duda. ¿Hasta qué punto consideras que tenemos que arriesgar? Hay que aprender a hacer apuestas importantes, hacer movimientos importantes. Yo cuando, por ejemplo, decidí cerrar el local en el que yo trabajaba y venirme aquí a trabajar a casa, que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, claro que era un riesgo, porque suponía dejar unos ingresos que estaban funcionando muy bien, dejarlos de lado y venir aquí a intentar un poquito la aventura. Era una apuesta fuerte, sí, pero es que el premio era muy grande. O sea, lo que no hay que hacer es arriesgar cosas que no podamos perder, ¿sí? O arriesgar cosas que valen más que lo que podemos conseguir con ese riesgo. Si se cumplen estas dos premisas, yo lo que digo a la gente es que vayan con todo. Hay que estar constantemente apostando todo lo que podamos perder. ¿Sí? Esto es como la bolsa. Oye, no metas un dinero en la bolsa que te haga falta para comer o que te haga falta para la hipoteca. Eso es por jugártela, apostar como si estuvieses en el casino. Pero si tienes una idea de montar un negocio que te va a costar X dinero, un dinero que no te hace falta para comer y no te hace falta para tu futuro, ¿no? Y un poquito más, y dices, pues tío, lo voy a intentar, porque el premio es poder ser un poquito mi propio jefe, ¿no? Poder tener más libertad en mi trabajo y poder realizarme mejor a través del trabajo. Ok, inténtalo. Si tienes cubierto la posibilidad del fracaso, porque eso sí que lo que hay que hacerlo, Martín. O sea, yo siempre digo que la vida es más o menos como una partida de ajedrez. Yo no sé si juegas ajedrez, a mí me encanta, son de mis deportes favoritos. Pero en ajedrez el que tiene más posibilidades de ganar es aquel que es capaz de predecir o de previsualizar qué movimientos van a suceder a partir de X movimientos. ¿Sí? Si yo muevo este alfil aquí, el otro moverá su caballo, entonces yo moveré este peón, el otro cuando lo vea moverá el alfil, etcétera, etcétera. Es capaz de ver 7, 8, 9 movimientos por delante. En aquellas cosas que intentamos que tienen un riesgo, hay que tener un plan B. Yo no soy partidario de estos que dicen, no hay plan B, va a funcionar el plan A y se Claro, acabó ya. Sí, depende de ti completamente, bien, pero hay pocos proyectos importantes que dependan únicamente. Esto es así.
No hay tu día. Entonces, simplemente hacer por lo menos una vez el ejercicio de decir, vale, y si el fracaso llega, ¿qué margen me queda? Si finalmente esto no concluye tal y como yo quisiera, ¿dónde está mi margen de acción y de recuperación? ¿Bien? Porque cuando lo tienes y haces ese ejercicio, ya estás tranquilo de entrada, ¿vale? Ya rindes mejor. No hay nada peor, por ejemplo, en este caso, que un empresario nervioso, Claro, que un empresario con prisas. Entonces, porque con prisas y con esa ansiedad somos todos mucho más estúpidos y más tontos. total. Bien, hay que intentar jugar la partida sin eso encima. Por eso conviene muchísimo tener ese plan B, por si sucede lo peor. Brutal, brutal. Y muchas veces vemos al rechazo como algo malo. A veces nos toca rechazar a nosotros y otras veces nos rechazan a nosotros. ¿De qué manera podemos ver al rechazo? ¿Cómo lo consideras a eso? Es que el rechazo no es una cosa mala en absoluto. O sea, si realmente, Totalmente. para que el rechazo no existiese, Martina, a todos nos tendrían que gustar las mismas cosas. Claro, Imagínate qué aburrimiento. O sea, realmente todos tendríamos, o tendríamos que ser todos iguales, o realmente serían muy pocos los elegidos, o pocas las elegidas, o pocas cosas los elegidos. O sea, imagínate, porque pensamos en el rechazo puramente de una forma personal. Yo me di cuenta de esto hace un montón de años cuando fui a una heladería, ¿sí? Y tenían ahí, era una heladería de especialidad y había 70 80 sabores. Yo estuve mirando un rato y vi mi helado favorito, que es el helado de pistacho, por cierto, ¿no? Y dije, "Ah, quiero ese, el de pistacho". Y claro, en ese momento dije, wow, o sea, en esta jugada acabo de rechazar 79 sabores de helado, ¿me entiendes? Pero dije, bueno, pero también he dejado entero el de vainilla para que cuando venga el tipo que le gusta la vainilla, tenga claro, ahí todo el helado de vainilla. O sea, realmente me di cuenta de que en ese momento yo no tenía nada en contra de los claro, otros helados. Yo quería mi helado de pistacho. Ya está. O sea, sin mirar tan siquiera como que les pasaba a los demás. Entonces yo entiendo que si, por ejemplo, yo ya estoy casado, pero si yo estuviese soltero y una chica se interesase por mí y yo no estuviese interesado en ella, yo realmente no tengo nada en contra de esa chiquilla. O total. sea, es que simplemente no entra dentro de lo que yo busco en mi vida. Y como bien has dicho antes, pues unas veces somos nosotros los rechazados y otras, como digo yo, los rechazantes, ¿no? O sea, los que rechazamos a los demás. Y eso lo hacemos constantemente. Vas a un restaurante y eliges una comida en lugar de la otra. Amigos, eliges unos amigos y no otros. Pareja, eliges unos y no otros. O cuando vas a contratar los servicios de alguien. Tú te dedicas al fitness, cuando alguien te contrata a ti, puede decir que está rechazando a todos los otros profesionales de la ciudad. No, te está eligiendo a ti porque es el que más encaja con lo que quiere. Yo no creo que tenga nada de personal en sí. Lo que pasa es que nos tomamos el rechazo de una forma personal. Y yo creo que eso Total. hay que corregirlo. Me parece que es un signo de inmadurez y también de cierta debilidad, sabiendo que nosotros también lo hacemos constante. Y que, sobre todo, como te he dicho al principio de la respuesta, la alternativa es terrorífica. Hostia, si a todos nos gustasen las mismas cosas, pues igual tú y yo no estaríamos hablando aquí. O sea, que fuese yo justamente la cosa que le gusta a todo el mundo, que sería un aburrimiento. Claro, Fíjate que tú, yo y los otros casi 8.000 y pico millones de personas que hay en la Tierra escuchásemos el mismo grupo de música, viésemos la misma serie, la misma película, que a todos nos gustase lo mismo. Qué horror, por favor. tremendo. Entonces, el rechazo es la consecuencia de un orden natural. Brutal, brutal. ¿Y qué papel cumple el perdón? ¿Tenemos que perdonar siempre? Sí, sí, en esto ya sabes que los cristianos tenemos la obligación de perdonar, Total. ¿sí? Porque si no, luego, ¿cómo cogemos el perdón de Dios? Con qué hipocresía podríamos Mm, coger el perdón de Dios si nosotros no diésemos también ese perdón? eso es. Y yo creo que sí que lo que hay que traer, si me permites, Martín, es una anotación sobre el autoperdón. Yo creo que un creyente, que un cristiano, no tiene que pensar en términos de autoperdón. O sea, realmente quiénes somos nosotros los cristianos para autoperdonarnos, ¿no? Ese perdón es de Dios. Lo que hay que hacer es humillarse ante Dios y pedirle perdón a Él. Eso Y es. coger, después, eso sí, que eso es importante, que hay muchos cristianos
que hablan del autoperdón porque no han cogido el perdón de Dios, o porque les da vergüenza entregárselo Mm. a Él, o porque no se creen dignos de coger el perdón de Dios. Pero es que Dios nos da un perdón siendo nosotros bastante indignos para coger el perdón de Dios. Esa es la gracia. Que puede coger a la persona más miserable del mundo y si ésta se arrepiente, entregarle un perdón divino, absoluto. ¿Sí? Pero el perdón tiene que ser moneda de cambio constante. Otra cosa es, Martín, la gente a la que hay que perdonar cada dos por tres. La gente Claro, realmente tiene que hacer cierta autocrítica, ¿no? Y decir, hostia, yo diría que una persona que va haciendo las cosas bien, para que se entienda esto, ¿eh? Pero tiene que pedir perdón muy pocas veces a los demás, porque significa que trata con cuidado la relación, aunque sí que tenemos que pedir perdón a Dios cada dos por tres. totalmente, totalmente. ¿De qué manera podemos mejorar esa relación con Dios? Bueno, primero hay que predisponer el corazón, ¿no? Mm. Yo creo que esto es clave. Leyendo la Biblia, ves todas esas personas que tenían el corazón endurecido o que se endurecían en el corazón y por lo tanto no podían completar ese acercamiento a Dios. Pero luego yo digo que hay dos vías que son inevitables para cualquier persona que se quiera tomar en serio esta cuestión. La primera es la lectura diaria de la Biblia, me parece absolutamente fundamental, porque si no conoces al Dios cristiano, al Dios en el que creemos nosotros, después cómo te vas a comunicar con él, qué Claro, vas a pensar de él, no vas a tener claro qué es lo que le complace y lo que no le complace, cómo vas a vivir si no sabes cómo espera Dios que vivas, ¿no? Y luego la oración diaria me parece absolutamente fundamental para el estrechamiento íntimo de esa relación. Me parece que la oración es la verdadera puerta hacia el amor, hacia Dios. Yo sé mucha gente, he conocido mucha gente que creen que Dios existe, ¿sí? Que confían en Él, pero que no consiguen amarlo completamente, ¿no? O sea, yo lo amo mucho, pero no lo amo, por ejemplo, como tú, yo, ¿cómo lo haces? Y yo, te falta oración, seguro, ¿a que sí? claro. Dice, "Pero es en la oración donde es en esa comunicación directa con Dios". Brutal, brutal. ¿Y cómo podemos ser mejores personas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para lograrlo? Una buena persona es aquella que no solo hace todo el bien que puede, sino que también hace todo el bien que no quiere, ¿no? O sea, yo siempre digo que está la diferencia entre los cristianos y los demás. Los Claro, cristianos hacemos el bien que queremos y el que no queremos también, ¿no? Ya nos lo decía Jesús constantemente, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Esto es una cosa muy, muy, muy innovadora en ese tiempo. Es algo muy característico de nuestra fe. Pero más allá de eso, hay que ir más hacia adentro, ¿no? Porque realmente una persona bastante mezquina podría pasarse el día haciendo buenas acciones por un interés, por ejemplo, que también esta es una cosa muy característica de nuestra fe, que nosotros realmente no nos ganamos el cielo a través de nuestras acciones. Tenemos que claro. tener esa confianza en Dios que hay que acompañar de acciones, por supuesto que también, ¿no? Porque si no, como dice la Biblia, la fe sin acciones pues es bastante, bastante vana. Pero lo que hay que ir es al corazón, hay que ir hacia el corazón. O sea, realmente tenemos que observar dentro de nosotros qué cosas no son dignas de una buena persona y hay que intentar cambiarlas, hay que intentar destruirlas y hay que intentar sobre todo no encontrar un gozo por ser de una forma que es indigna de un creyente, de un hijo de Dios. Y esto, si nos paramos a pensar, veremos que es algo que pasa a mucha gente. A mí me pasaba. Yo, por ejemplo, Martín, casi desde siempre, pues tenía una parte muy beligerante, una parte no violenta, pero sí que cuando tenía que levantar los puños, pues levantaba, ¿no? Y tenía esa mala leche que decimos aquí en España. Y de alguna forma, pues yo tenía una especie de satisfacción por ser así, ¿sí? O sea, esa idea de que, por ejemplo, recuerdo cuando jugaba a fútbol, Martín, que cuando había un poquito de pique, yo levantaba la voz y no me chistaba a nadie. Y yo luego me iba al vestuario pensando, claro, eso es lo que hay que destruir. Ese gusto por ser de una forma que no es digna de un hijo de Dios. Hay que dejar de desear ser de esa manera. Hay que ser capaz de analizar todo lo malo que tenemos
y dejar de quererlo, dejar de extraer un gusto de eso. Por mucho que hayamos sido así toda la vida y por mucho que nos hayan elogiado por eso. ¿Sí? Todo lo que no complazca a Dios no me tiene que complacer a mí. Eso Esa es, sería la cuestión. eso es. ¿De qué manera podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Qué importancia tiene el hecho de conocernos Tiene a nosotros? tiene una importancia brutal, o sea, una importancia enorme. Si yo conozco al 100% los entresijos de mi coche, si se rompe o se avería, sabré arreglarlo. Sin embargo, si abro el capó y digo, ni idea, lo que hay aquí, tendré que llevarlo a alguna otra parte, y igual, no sé, igual lo acabo de romper más porque digo, igual sí puede funcionar, ¿no? O sea, el autoconocimiento lo que nos permite es la autocorrección. El autoconocimiento nos permite la mejoría. O sea, el autoconocimiento, por ejemplo, te permite ver qué virtudes tienes y qué defectos tienes. Y Claro, te permite potenciar aún más tus virtudes y pulir los defectos. Te permite también saber qué tipo de persona eres. Por ejemplo, Carl Gustav Jung sí que hacía una división muy clara entre extravertidos e introvertidos. Y realmente un introvertido no pinta nada en la vida de un extravertido. claro, ¿Sí? Pero si tú no sabes eso, igual te piensas como introvertido que te pasa algo mal, ¿no? Que debes obligarte a socializar más de lo que quizá tu cuerpo y tu mente permiten. Entonces, cuando completas poco a poco ese autoconocimiento, puedes hacer que tu vida sea más coherente con mm, ¿sí? Ves viviendo una vida que es más tu vida natural, la que deberías estar viviendo. Yo hasta que supe con 17, 18 años, 19, qué era esto de ser extravertido o introvertido, realmente Martín pensaba que era un bicho raro, porque es que no me apetecía ir a sitios con mucha gente. claro, Me apetecía salir de fiesta, pero una vez cada 3 o 4 mm, semanas, no 2 veces a la semana como mis amigos. Y ellos me decían, pero ¿no te lo pasas bien? Y yo, sí, pero es que ahora tengo suficiente hasta dentro de 4 semanas o así. Y realmente yo claro, me lo tal cual. planteaba, decía, ¿qué me pasa? En el momento en el que yo entendí eso, dije, no me pasa nada. Es que soy así y realmente disfruto mucho de la soledad y de estar en Mm, mi cuarto leyendo, en aquellos entonces jugando a videojuegos mismo, lo que fuese. Entonces el autoconocimiento te permite vivir una vida más natural contigo, más coherente. Sí, muy eso es, eso importantísimo. es. ¿Y qué importancia tiene el entorno que nos rodea? ¡Buh! Enorme, enorme. Pensar que somos seres sociales, ¿no? O sea, por excelencia, que no estamos hechos para estar solos todo el tiempo. Y yo creo que esto es algo bastante innegable. O sea, por ejemplo, hay muchos estudios, Martín, que apuntan que las personas que llegan solas a la vejez llegan a morir entre 4 y 7 años antes que los demás. Y esto no es por pena necesariamente, que quizá también, ¿no? Sino porque si no tenemos a nadie que dependa de nosotros, nosotros nos cuidamos de él. Claro, Sí. Y tampoco tenemos a la otra persona que nos cuide. No hay como claro, ese doble acuerdo. O sea, somos seres que funcionamos mejor cuando tenemos a las personas adecuadas cerca. La parte mala de esto es que sí que funcionamos muchísimo peor cuando tenemos a las personas más inadecuadas cerca. mm, Entonces, hay dos decisiones que son de las más importantes en la vida, ¿no? Que es quiénes son tus amigos y a quién conviertes en el padre o la madre de tus hijos. Y eso puede marcar una vida seguro y el devenir de esa vida. Habría que discutir qué es una buena pareja, qué es un buen amigo. Y realmente la explicación es bastante parecida, ¿no? Es alguien que quiere lo mejor de ti en todo momento y está dispuesto a actuar activamente. Esto sea así, es alguien que te quiere, alguien que confía en ti, alguien que es confiable, alguien con quien se puede adentrar de una forma muy segura en el futuro. Es alguien, al fin y al cabo, tanto un amigo como una pareja buena, es aquel con el que dices, junto a esta persona, yo quiero ser mejor y junto a esta persona, tengo la perspectiva de que el futuro será mejor que sin esta persona. ¿Bien? Porque al fin y al cabo, todas las relaciones personales, en el fondo, se rompen por el mismo motivo. ¿Vale? Sí que hay una especie de razones intermedias hasta que se llega a ese motivo final, pero el motivo real de cualquier tipo de ruptura, sobre todo sentimental, es que una persona llega a la conclusión de que estaría mejor sin esa persona que con ella. Punto. claro. ¿Sí?
O sea, si te es infiel, siempre puedes perdonar si quieres, ¿no? Pero llegará un momento en el que dirimas esa decisión por él si creo que voy a estar mejor con él que sin él. No hay más. Y con los amigos igual. Llega un momento en el que dices, es que yo creo que mi vida será mejor sin estos amigos. Claro, si tú llegas a esa conclusión, pues yo abogo siempre por hablar con la otra persona, ¿no? Es decir, mira, es que realmente creo que me estás fallando en este aspecto y, a lo mejor, y quiero reconducir la relación. Si no se puede, lo que hay que hacer es romperla. Evidentemente, no podemos estar con gente como si fuésemos, no sé, una ONG o algo así. Claro, Tiene que llegar un momento en el que digamos, "Ey, es que si yo pienso que mi vida va a ser peor con esta persona que sin esta persona, lo que hay que hacer es, si no se puede hacer, que romper la relación, por supuesto que sí. Pero es perfecto. fundamental, es importantísimo. Fundamental, fundamental. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de las personas que no se animan a decirle a alguien que le gusta y se hacen amigos y se desarrolla como una falsa amistad? No sé si lo comentabas en el libro o en algún podcast, no En el primer recuerdo, libro, no recuerdo. en el primer libro, En el primer libro, ok. ¿Qué opinas de esa situación, de esa falsa amistad, por así decirlo? horrible. Es una estafa. Es una estafa, porque a ti no te importa, perdón, te importan tres cojones la amistad de esa persona. Claro, Tú no solo quieres la amistad, no quieres primariamente la amistad, tú quieres otra cosa. Lo que estás haciendo es la del caballo de Troya, ¿no? Estás haciendo el caballo de la amistad para después bajar y hacer una declaración de amor. No me parece honesto, no me parece digno. Me parece que es un engaño y que son malos mimbres para después crear una relación amorosa. No me parece bien. Si yo, es que realmente, si hablamos de hombres en este caso, el hombre tiene que ponerse en la misma situación. O sea, yo ahora me imagino que tuviese una amiga que yo creo que es mi amiga y en la que me puedo apoyar constantemente, y al cabo de un tiempo viene y me dice que siempre ha estado enamoradísima de mí, yo me quedaría pensando, claro, este no era el apoyo. ¿Qué ha pasado a ti? En serio, a ti sí, te he tal cual. contado cosas muy íntimas, ¿no? Se estaba apoyando en ti. O sea, realmente es una cosa bastante delicada, Mm, bastante fea. Hay que ser más frontal. Oye, si llegas un momento en el que estás seguro de los sentimientos que tienes por la otra persona y la otra persona está disponible, si está con pareja, pues ya es otra historia. Hay que ser valiente, como hemos dicho antes, ¿no, Martín? Hay que total. ser valiente y hacer una declaración. Si lo peor que te puede pasar es que te digan que no y así tú puedas reiniciar la búsqueda en otra parte. Si siempre es, todos tenemos a alguien o a muchos aliens por ahí dispuestos a conocernos, ¿no? No hay por qué forzar ni por qué decir, es que si no es esta persona, no es ninguna otra del mundo. Mm, Muchísima gente, total, muchísima. total. En el libro también comentás acerca de el dinero. Contanos hasta qué punto tenemos que ahorrar. Pues, ahorrar siempre es una de las soluciones más sencillas, efectivas y seguras de mantener el dinero. Mm, ¿Sí? O sea, estamos en un momento en el que yo sé que el mundo de las inversiones es como muy popular, ¿no? Se ha convertido en una cosa de la gente de a pie. Yo cuando era más chaval, cuando tenía a lo mejor 18 o 20 años, conocía a nadie que invirtiese en bolsa. Ahora raro es que no tenga inversiones en bolsa, que no digo que esté mal, lo que está claro es que hay mucha gente que está moviendo dinero en bolsa sin tener conocimientos sobre lo que está haciendo. Entonces, eso sí que me parece un peligro. Y hay muchas formas de invertir. No todo tiene por qué ser criptomoneda y bolsa. Uno puede invertir en arte, por ejemplo, o puedes invertir en negocios. ¿Sí? Porque tienes un amigo, te puedes hacer socio capitalista de algún negocio. Hay muchas maneras. Yo tengo un amigo que invierte en motocicletas. Motocicletas antiguas, ediciones especiales, las restaura y luego las vende por 3 o 4 veces lo que le cuesta. Hay muchas formas de invertir. Tú podrías, por ejemplo, invertir en publicidad para tu propio negocio. claro. ¿Sí? Tenía un amigo que tenía una tienda de ropa y destinaba una parte importante de sus ingresos a la bolsa, ¿no? Y una vez fui a verlo a su tienda y tenía la mitad de las luces apagadas de la tienda. Le dije, ¿por qué no enciendes estas luces? Ah, no, para ahorrar. Yo, ¿verdad? Si estás Claro, metiendo 1.000 euros cada mes, mete el dinero aquí, mete el dinero en tu negocio, por lo menos una parte. No tienes 1.000 euros cada mes en bolsa y no enciendes las luces para no gastar. O sea, qué incoherencia es esta. Y por eso, lo que te quería decir, Martín, es que se está un poquito como infravalorando o quitándole el valor que realmente tiene al ahorro.
¿sí? Nadie se ha hecho pobre ahorrando, ¿sí? Pero sí que hay mucha gente que se ha arruinado invirtiendo. Claro, Entonces, si no sabes de inversiones, si no estás seguro de lo que estás haciendo, ahorra el dinero. Ya está. ¿Te perderá valor con la inflación? Sí, pero es que la gente se piensa que el dinero nos guarda, el banco, perdón, nos guarda el dinero gratis. El banco te guarda dinero porque lo tiene asegurado, porque te lo está guardando realmente. O sea, estás claro, pagando por un servicio. Es que lo queremos todo, queremos bacalao gordo y que no pese, y eso no puede ser. Sí, es que yo lo veo así, y hay que ahorrar, y ya te digo yo, Martín, que se vienen 10 15 años de bastante incertidumbre y de mucha fragilidad. Yo creo que los que hayan hecho bien sus deberes, que hayan ahorrado una parte de su dinero, creo que van a estar muy contentos de haberlo hecho. total, Sería total. ideal que nuestros gastos ordinarios llegasen solo a un porcentaje decente, ¿no? De nuestros ingresos mensuales y que pudiésemos dedicar una parte a la inversión aparte del ahorro, sí, pero a veces los sueldos dan para lo que dan. Y yo lo que tengo claro es que si me sobrasen 200 euros, si solo me sobrasen 200 euros cada mes, yo no los invertiría, yo los guardaría. Mm. Además, ya lo último que digo sobre esto, que es un tema que yo a veces me enfado, ¿no? Porque digo, hostia, es que me sabe mal porque hay mucha gente que son buenos ahorradores que de repente, creyendo que hacían las cosas bien, les han hecho creer que son poco menos que estúpidos por no estar invirtiendo ese dinero. ¿Sí? Mira, hay una cosa que es muy importante de ahorrar, que es que si tienes dinero ahorrado y disponible, cosa que no se puede decir lo mismo en inversiones, hay muchos tipos de inversiones que si tú retiras el dinero antes de tiempo, pues pierdes una Claro, parte de ese dinero, de esa inversión. Pero si yo voy ahorrando y voy haciendo crecer esa cuenta, ese fondo, para empezar que estoy súper tranquilo con mi vida. ¿Sí? De repente puedo decir, "Vale, tengo 2, 3 años cubiertos que si mañana me quedo sin trabajo, claro. no tengo que coger el primer trabajo de mierda que es que me ofrezcan. Mm. Pero después es importantísimo tener ese fondo porque puedes ir a por inversiones mucho más seguras. Claro, Si yo de repente tengo un fondo con el que me puedo comprar, por ejemplo, dos plazas de parking de golpe a tocatejas sin pagar intereses, eso solo lo puedo conseguir de esta manera. Vale, si me apalanco con deuda de otra forma, pero lo más accesible es esa. O puedo pagar la entrada de un piso en el que finalmente me voy a vivir y ya no tengo que pagar alquiler y puedo empezar a pagar una hipoteca. Realmente ahorrar dinero también da mucho margen de ese estilo. Yo he conocido a muchas personas. No, me pasó a mí. Es que no pondría a más gente, me pondría a mí de ejemplo. Yo en la crisis de 2009-2010 que tuvimos en España, que fue muy bestia con todo el tema de los inmuebles, tenía justamente en esa época 2 o 3 clientes que eran directores de banco, ¿vale? De sucursales bastante grandes. Y un día me llama una clienta de esta, que era directora de banco, y me dice, ven corriendo a la sucursal. Y yo fui para allá y me enseñó una mansión, Martín, o sea, esto no era un chalet, eso era una mansión de super lujo. Y yo le dije, ¿qué me enseñas? Y dice, ¿la quieres? Aún no la hemos puesto en la página web. Te la gestiono yo. Costaba entonces esa casa 350.000 euros. No sé cuánto será en la moneda que tenéis ahí. Pero realmente me dijo, está valorada en casi 1 millón. Así que si tienes por ahí 50.000 euros, damos la señal. Dije, no tengo 50.000 euros. Mm. Pero habían pasado por mis manos a lo largo de los años esos Claro. 50.000 euros. Si hubiese ahorrado, si hubiese tenido, ya no 50, 35, Mm. y luego hubiese pedido 2.000 ahí, 3.000 ahí, y luego lo devuelvo, lo que sea, podría haber conseguido una casa de casi 1 millón de euros por 350 más gastos, 420, 400. Total. Sí, es posible tener, para poder ir a por situaciones de este estilo. Súper interesante. ¿Pensaste en algún momento dejar esta profesión, dejar las redes sociales? ¿Se te ha pasado por la cabeza ese momento? Me encantaría. Yo realmente estoy en el mundo de las redes sociales porque me lo tomo como una misión personal. Mm. No puedo dejar. O sea, lo que yo quiera o no, no interviene de esta ecuación. La cuestión es que Dios me bendijo con una serie de dones, con el don de la comunicación, con el don de la escritura, con el don de la inteligencia para pensar en procesos
complejos o en conceptos complejos y tener el don de explicarlos de forma sencilla y sería un pecado muy grande guardármelo para mí y ya está. O sea, yo realmente todo total, lo que hago lo hago porque me lo tomo así, como una misión de Dios, no me lo puedo quedar para mí. Pero siendo como soy yo estaría viviendo en el monte y pastorando a mis ovejas y comiendo del suelo y se acabó, ¿no? No total, más, Martín. Yo sí que no saco, por ejemplo, hace poco en Instagram llegamos a los 100.000 seguidores, ¿no? Y lo vi y dije, realmente está muy bien, ¿no? O sea, realmente es una cosa positiva. Pero a mí lo que me realiza de las redes sociales no es lo que saco yo de las redes sociales, sino lo que saca la gente de mis redes claro. sociales. Y de saber que estoy dignificando los dones de Dios. Punto. Eso es, No eso más. es, eso es. Mm. Perfecto, perfecto. Voy a hacerte una última pregunta. La verdad que ha sido un placer enorme poder escucharte. Es, sin lugar a dudas, una pasión increíble la que tenés y seguí haciéndolo porque lo haces muy bien y sabemos que con la ayuda de Dios se puede. ¿Qué consejo le Gracias. darías a una persona, el primer consejo o el consejo más importante a una persona para ser feliz? Muy buena, ¿eh? Claro. Le daría dos tipos de respuesta, porque no es lo mismo dar este consejo a una persona que no cree en Dios y no quiere Mm, creer en Dios bajo ningún concepto, o estar hablándole a un creyente. Si es una persona gnóstica o atea, le diría, intenta descubrir cuáles son las cosas que te hacen más infeliz ahora en tu vida e intenta solucionarlo, como sea, ¿no? Pero si la persona es creyente, le diría, busca a Dios, vuélcate más en él, entrégale tus preocupaciones e intenta vivir la vida que sabes que Dios espera que vivas. Porque estoy convencido de que nuestra mayor posibilidad de ser feliz en la vida es jugar la partida con las reglas del que creó el partido, ¿no? O totalmente, sea, no tiene ningún sentido que intentamos vivir la vida a nuestra manera. O sea, realmente estamos tan bien en Dios porque Dios hizo este mundo y nos hizo a nosotros. Entonces, la mejor forma de estar bien es estar